Es la gran comisión. 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 Cristo, nuestro Señor y Salvador, nos ha dado la bendición de tener una estrecha relación con el Padre, porque es el camino, la verdad y la vida. Y todos estos misterios de la palabra se revelan porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo para entender y comprender todo lo que debemos de hacer los redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Es una bendición compartir con ustedes nuevamente este tema interesantísimo que Dios nos ha regalado. Vamos a orar para que sea el Señor que nos dé el respaldo en la palabra que brota de mis labios y también sabiduría, revelación e inteligencia espiritual para usted que recibe este mensaje. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te pedimos, mi Dios, que nos des revelación de tu palabra para que podamos ser transformados conforme a los propósitos que tú tienes para la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo te pedimos, mi Dios, que hoy tengamos ese corazón dócil para ser preparados para los tiempos que vienen, sabiendo que hemos sido escogidos para servirte. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Bien, hoy la segunda parte del tema llamado Oportunidad para redimir el tiempo para cambiar de estatus. Estábamos viendo a la luz de la palabra que el Señor nos habla sobre la importancia que debemos de tener nosotros, los hijos de Dios, de las indicaciones, las instrucciones que están encerradas en la palabra. Vamos a recordar el texto bíblico que utilizamos ayer para que fuera el punto de partida. Leímos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 al 14. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En la primera parte vimos la indicación, la ordenanza, la instrucción que debemos de tener en estima y amor a los que están en eminencia de cumplir una cobertura espiritual en la iglesia. En este caso estamos hablando de los ministros primarios que Dios nos ha dado el privilegio de empezar esta obra. Me honro de darle al Señor mi agradecimiento porque Él me escogió como un vaso, no porque yo fuera bueno, sino porque Dios así lo tenía planeado. Empezamos a predicar la palabra y de esa predicación ha nacido esta iglesia que se ha convertido en una misión, en iglesias en diferentes lugares, y sabemos que
Dios nos ha dado ese privilegio de fundar esta misión. Y ahora vemos nosotros que la palabra nos da un respaldo de que tenemos que tener a nuestro lado hombres y mujeres esforzados y valientes, que sean para nosotros esos hermanos diligentes, y eso hablábamos ayer, esos hermanos que están teniendo en estima y favor a sus coberturas, dependiendo de Dios principalmente, por supuesto, y únicamente, pero también honrando a sus pastores y también ayudando a un segmento de hermanos que esperamos en Dios que no hayan muchos, ¿verdad? Pero la palabra nos describe entonces claramente los que estamos en eminencia como su servidor, y los diligentes, y después vienen los ociosos, los de poco ánimo y los débiles de la fe. Ayer vimos los diligentes, hoy vamos a desarrollar los ociosos, los de poco ánimo y los débiles de la fe, para que esta exhortación de la palabra nos venga a habilitar para que el cuerpo de Cristo esté integrado por hombres y mujeres diligentes que anhelan tomar los ministerios, que anhelan servir al Señor para ser siervos aprobados, que no tengan nada de qué avergonzarse. Amén. Hoy vamos a hablar sobre los ociosos y vamos a empezar al respecto de este tema bien importante. Yo quiero ser puntual, no estamos juzgando, no estamos condenando, sino estamos dando una palabra exhortativa, dando a conocer si en algún momento determinado alguien puede identificarse, que no se sienta cargado por eso, sino se sienta con la oportunidad de ser habilitado para cambiar de estatus, porque ese es el propósito de este tema de hoy. La palabra ocioso tiene un significado sencillo. Son personas que están sin hacer nada, que no sirven, inútil, sin provecho, sin fruto. Una persona ociosa, como redimido por la sangre del Cordero, hermanos, pues no puede ser llamado inútil, sin provecho, sin fruto, que no sirve para nada. Realmente Dios tiene un propósito y Dios ha de cumplir. Pero la palabra nos habla para que en ese sentido espiritual ninguno caiga en esta situación, sino que siendo percibidos por el Espíritu Santo podamos ser habilitados. Pero quiero dar unas indicaciones antes de compartir otro texto. Una persona que puede caer en la ociosidad en la iglesia es la que se rehúsa a servir. Esgrime una serie de argumentos, muchas veces exagerando los obstáculos, y a veces esos obstáculos se generan a través de mentiras, poniendo excusas para no comprometerse. Realmente esa es una parte bien importante que estamos hoy enfocando para que nadie caiga en la mentira de la ociosidad. La palabra habla claramente en Proverbios 18:9, en la versión de las Américas, dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Habla de una hermandad entre el destruidor y el negligente. Y entonces, cuando una persona está ociosa en la iglesia, puede caer en ser un destructor, en ser una persona negligente que no hace, pero no deja hacer. Por eso el Señor Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no entran ni dejan entrar. Y entonces es bien importante que la persona ociosa, como no tiene nada que hacer dentro de la iglesia y llega al culto a hacer estorbo muchas veces, y dice esta palabra muy sabia, dice: el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Y realmente analicemos en el nombre poderoso de Cristo que ninguno de ustedes está llamado a ser negligente ni hermano del que destruye la obra de Dios, que quiere obstaculizar. La obra de Dios no va a ser destruida, la obra de Dios permanece. Tal vez será atacada, pero declaramos en el nombre poderoso de Cristo que miraremos la victoria cada día. Amén. Entonces estamos enfocándonos en la ociosidad para que nadie caiga en esto. Entonces el ocioso entonces cae en el plano negligente y empieza a desperdiciar, a malgastar, destruir
tiempo y oportunidades, no solamente para él, sino para su propia casa. Él destruye la oportunidad para otros también porque no está sirviendo, y por lo que murmura, por lo que hace, se convierte en piedra de tropiezo. Y la Biblia dice: todo aquel que fuere piedra de tropiezo para uno de mis pequeños, es mejor que se ate una piedra de molino y se tira al fondo del mar, hablando de que el que va a pedir cuentas es el Señor. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. La palabra nos habla abiertamente para no caer en ese tipo de situaciones. Pero hay otras partes de la palabra que nos tienen que dar mucha luz para poder entender y comprender que Dios no quiere que ninguno caiga en el estatus de ociosidad. Si alguien que me esté escuchando tiene alguna salpicadura de eso, el Señor le está diciendo: yo te he dado mi espíritu para que salgas de ese estatus. Amén. Ahorita voy a utilizar una porción de la palabra en la Nueva Versión Internacional porque me gustó. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso número 6. Dice la palabra: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Mire qué tremendo. Entonces Pablo a la iglesia de Tesalónica le dice claramente, y por eso es ponernos a meditar, mis queridos hermanos, que nuestra iglesia o la iglesia que usted pertenece, si usted no es miembro de nuestra iglesia, nos ve en alguna ciudad o en algún país, hermanos, dice la palabra que en el nombre de Cristo, el apóstol Pablo le dice: les ordenamos, es una ordenanza, que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago. Porque lo va a contagiar. El dicho guatemalteco: el que anda entre la miel, algo se le pega. Y entonces el que está caminando con un vago le va a entorpecer su vida. Y entonces en un momento determinado, hermanos, este vago, dice la Biblia, no vive según las enseñanzas recibidas de nosotros. El que recibe la enseñanza apostólica y profética de nuestro Señor Jesucristo es una persona que se pondrá a hacer, porque ha sido habilitada por la palabra, por el Espíritu Santo, para decir: heme aquí, envíame a mí. Por eso es bien importante que la palabra nos hable, mis hermanos. No es el pastor el que les está hablando, es la palabra. Les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. Queridos hermanos, Dios no quiere vagos en la iglesia. Dios quiere diligentes. Dios quiere personas que sean de ayuda, que sean esforzados y valientes para que el reino vaya avanzando en medio de las batallas. Los vagos van a entorpecer la obra del Señor. Por eso es bien importante que meditemos nosotros bajo la guianza del Espíritu, que esto, lo que explica la palabra del Señor, nos va a ayudar a conjuntar de mejor manera el equipo, la familia, el cuerpo de Cristo, para lograr los propósitos no terrenales, porque no seguimos metas terrenales, sino seguimos el objetivo de poder estar en la cita cuando el Señor venga, como esa iglesia pura, sin mancha, gloriosa, incontaminada. Eso es lo que deseo con todo mi corazón, que quede grabado en su corazón, que el Señor le está diciendo a usted: apártese de los vagos, porque no están viviendo conforme a lo que se ha enseñado en esta casa. Por eso es vital darnos el tiempo para meditar en la palabra y, por lo que hemos enseñado, estar en expectativa de un cambio. Amén. Espero en Dios que usted esté aplicándose para que me ayude a multiplicar esta bendición de la palabra. Vamos a ir a otra porción bien importante que nos habla al respecto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 11, siempre en la versión internacional, dice lo siguiente: nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, dice la palabra, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. Mire qué tremenda esta versión, ¿verdad? Mire, dice, Pablo dice: yo y mis colaboradores nos hemos enterado que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada,
y que solo se ocupan de lo que no les importa. Eso habla de gente murmuradora, gente que ni hace ni deja de hacer, ni deja hacer, gente que está haciendo estorbo. Pues eso es muy importante. El Señor quiere darnos la oportunidad de cambiar de estatus. A todos. Yo quiero ser cada día mejor. Sé que me cuesta, sé que me puede faltar fuerza, pero sé que Dios me ayuda. Y eso le va a ayudar a usted Dios. Dios quiere que usted pueda ser una persona diligente, una persona esforzada y valiente. Amén. Entonces, hermanos, hay que apartarse de los vagos. Entonces ya hemos hablado puntualmente sobre los ociosos y ahora vamos a hablar de los de poco ánimo. Las personas de poco ánimo son personas pusilánimes, sin iniciativa, miedosas, avergonzadas, que no se atreven a hacer muchas cosas. Por eso la palabra nos habla claramente sobre las personas de poco ánimo, los pusilánimes. Dice Deuteronomio capítulo 20, verso número 8, dice la palabra: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Entonces los de poco ánimo, la palabra nos habla acá, nos describe que van a desalentar a otros. Por eso cuando el Señor manda la palabra, ordena que los que van a ir a la guerra no sean hombres medrosos y pusilánimes, sino que regresen mejor a su casa porque pueden apocar el corazón de sus hermanos. La misma porción de la palabra, solamente que en la versión internacional dice: añadirán los oficiales: si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Entonces los de poco de ánimo traen desánimo porque tienen miedo, porque son cobardes. Y entonces, mis queridos hermanos, hoy estamos en un reto. Le voy a hablar como iglesia, estamos en un reto. Nos vamos al nuevo templo, ahí estamos trabajando. Lo que hoy vemos en lo material es parte de lo que hemos tenido de fe en lo espiritual, porque estamos acá no para vanagloriarnos de que tenemos una linda y hermosa extensión de tierra y un templo que estamos terminando, pero esto se ha logrado porque han habido hombres y mujeres esforzadas y valientes, diligentes. En cierto momento ha habido algunas chispas de ociosidad, algunas chispas de poco ánimo, pero realmente le doy gracias a Dios que estamos acá. Amén. Y por eso estamos predicando con gozo, con alegría, porque el enemigo no nos va a contaminar con ociosidad ni con poco ánimo. Amén. Puede levantar su mano y decir conmigo: yo declaro en el nombre de Cristo que yo y mi casa somos diligentes. Amén. Amén. Entonces no somos ni ociosos ni de poco ánimo. Pero quiero explicarle la palabra pusilánime. La palabra pusilánime que aparece en la palabra significa falto de ánimo, fuerza y valor para soportar y superar las pruebas, sin visión para alcanzar grandes metas u objetivos. Hermanos, el pusilánime no es un conformista, es una persona que no va a ver más allá de lo que puedan alcanzar ver su vista natural. Entonces, es bien importante que podamos entender que a través de este pequeño concepto veamos en este concepto veamos la necesidad de que esto no se manifieste en nuestras vidas, sino al contrario, poder depender de que Dios nos ha cambiado de estatus. Amén. Los de poco ánimo corren el riesgo de ser de doble ánimo, es decir, de corazón ambivalente, de corazón fluctuante. Santiago capítulo 1, verso número 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces vea usted, la palabra inconstante es algo usual en la vida del hombre de poco ánimo. Entonces es bien importante que nos apliquemos a la palabra. Vamos a ir entonces a una parte de la palabra que es bien importante para que nosotros, que a veces hay personas que con euforia, con entusiasmo, hace compromiso, hace voto de consagración y después no lo cumple. El hombre de poco ánimo dice: yo voy a hacer esto, yo voy a estar ahí, pero después se
arrepiente de lo que ha prometido. Pero vea lo que dice la palabra, Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Amén. Entonces, no hay que hacer votos de consagración a la ligera. Amén. Lo que prometió hay que cumplirlo. Los débiles de la fe. Los débiles de la fe son personas falta de madurez espiritual, no han escuchado la palabra acompañada de fe, se han conformado con pensar que es suficiente ser salvos. Yo vengo a la iglesia, soy salvo. Y yo quiero decirle, los salvos tienen que trabajar. La Biblia nos habla en Apocalipsis 3 que el Señor mira al hombre que está débil de la fe, que no está trabajando, le está diciendo, he visto que tus obras están muertas. Y le anima y le exhorta a que haga algo para que esas obras puedan cobrar vida, porque entonces, dice la Biblia, tu nombre será borrado del libro de la vida. En Hebreos 4, verso número 2, el Señor nos habla de una manera especial para darnos a conocer que hay que escuchar la palabra acompañada de fe. Hebreos 4, verso número 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora hemos recibido la buena nueva en nuestro corazón, como lo recibieron en aquel tiempo los israelitas que salieron de Egipto. Pero mire lo que dice la palabra. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Realmente usted debe de escuchar la palabra acompañada de fe para no ser un débil de la fe, sino poder ser un perseverante en la fe, que su fe sea inquebrantable, que su fe lo fortalezca en todo tiempo para seguir adelante, porque el Evangelio de Dios se revela por fe, para fe, dice la Escritura, y esto es vital para el corazón suyo, de que nosotros tenemos que ir mudando de niveles en la fe. Amén. Como hoy el tema dice que cambie de estatus, y va a cambiar de estatus por medio de la fe, porque usted va a escuchar la palabra acompañada de fe. Vamos a recordar esta bella porción de la palabra en Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe. Me gusta decir eso, para fe. Hay un punto de partida para un nivel más alto de fe. ¿Por qué? Porque usted escucha el Evangelio, la justicia de Dios, cómo se cumple en la persona de Cristo, los misterios vienen y entonces esa revelación le va a permitir a usted mantenerse firme y decir, no, yo no voy a ceder en esta tentación, no voy a pecar, yo no voy a estar de vago ni de ocioso, no voy a estar de poco ánimo ni débil de la fe, sino que estoy creyendo para lo cual Dios me ha llamado. Amén. Y entonces tenemos una actitud valiente y se va a cumplir. Y dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vivirá por la fe de lo que no se ve. Amén. Y entonces se va a cumplir que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Va caminando ya no por vista, sino por fe. Amén, porque se le ha revelado. Y entonces en medio de las pruebas estaremos siendo fortalecidos. Todos hemos tenido tiempos de prueba, hemos tenido tiempos difíciles. El enemigo nos ha dicho, claudique, Dios no vale la pena, Dios no te ha respondido. Pero hoy el Señor le está diciendo, usted no está llamado a ser débil de la fe. Usted está llamado a ser un hombre fortalecido por el Señor. Amén, amén. Entonces, recuerde lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, acompañada de fe. Amén. Es un privilegio compartir con ustedes este momento para que la palabra de Dios nos prepare como esos siervos aprobados, como esos hombres diligentes que quiere el Señor. Dios no quiere que ninguno de ustedes sea ocioso, de poco ánimo, ni débil de la fe. Tenemos que ser diligentes, ministros aprobados,
ministros competentes del nuevo pacto. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso número 15, dice la palabra, procura, procurar es esfuerzo, es diligencia, es esfuerzo. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Es un privilegio el poder recibir la palabra acompañada de fe para que usted sea un hombre diligente, una mujer diligente, una mujer de fe. Amén. Dios ha mandado este mensaje en el tiempo preciso para que usted pueda cambiar de estatus. Todavía es tiempo para redimir, para cambiar de estatus. Amén. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie ahí donde está. Vamos a orar para que la palabra quede grabada en su corazón y que podamos creer que hoy usted está siendo habilitado por el Espíritu para ser una persona productiva, fructífera en el reino del Señor, siendo diligente. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por la palabra que tú has enviado, declarando, mi Dios, tu palabra poderosa en nuestro corazón, habilitándonos para el propósito por el cual tú nos has escogido. Declaro en el nombre de Jesús, habilitada la vida de mis hermanos para cambiar de estatus en este tiempo, para ser conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos. Señor, te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza por la obra que tú has hecho. Señor, te agradezco con todo mi corazón por tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo, lo declaramos, mi Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga y vamos a ser hombres y mujeres diligentes en la obra del Señor. Vamos a orar por los diezmos, las ofrendas y las primicias. Padre, en el nombre bendito de Cristo te doy gracias, Señor, por las ofrendas, las primicias, los diezmos que trae tu pueblo al alfolí. Muchas gracias, Padre, que todo sea multiplicado para la gloria tuya. Gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús declaramos bendecidos y consagrados los diezmos, las ofrendas y las primicias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. No se olvide de compartir este mensaje en Facebook. También no se olvide de darle like a la página de Libertador y también de darle clic al canal de YouTube y comparta este mensaje de bendición para la vida de muchos. Bendiciones y nos encontramos o nos escuchamos siempre por esta vía. Que Dios les bendiga ricamente.